Es necesario, ¿verdad?, atesorar el consejo de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios nos transmite vida. Solo la palabra de Dios trae sanidad. Solo la palabra de Dios nos liberta. Solo la palabra de Dios nos habilita nuevas fuerzas para continuar. La palabra de Dios es necesaria para todas las cosas. Entonces, el mensaje de hoy es ADN de servicio. Ese fue el mensaje que Dios me dio, ADN de servicio. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esas cosas? Porque muchas veces se ha predicado que tenemos un ADN de guerra. Se ha predicado muchas veces que nosotros tenemos un ADN sobrenatural, pero pocas veces se nos enseña que nuestro ADN tiene también lo que es servir a los demás. El ADN tiene lo que es servicio hacia las personas y servicio en la obra de Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces no se habla también de que tenemos un ADN santo, un ADN bendito, que es el ADN de Dios? Pero vamos a leer las palabras para que entiendan mejor el mensaje. En San Marcos capítulo 10, verso 42. La palabra dice: mas Jesús, llamándolo, le dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande, escuche, el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, escuche, lo primero que dice, el que quiera hacerse grande. El segundo dice, el que quiera ser el primero. Será, que dice, siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Le repito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nos habla tres puntos principales e importantes. Dice que Jesús llamó a sus discípulos y los llamó aparte. ¿Y cuál fue el problema que se presentó? El problema que se presentó es que dos de sus discípulos, uno llamado Santiago y otro llamado Juan, que la Biblia también dice Jacobo, que es el mismo Santiago, dice que se acercaron a Jesús. Y ellos le pidieron una petición. La Biblia dice petición de Santiago y Juan. Dice que le pidieron una petición a Jesucristo y ellos le dijeron que le rogaban que en su gloria uno de ellos se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces Jesús, viendo la intención de ellos, los llamó no solamente a ellos dos, los llamó a todos los discípulos y les dijo que los que querían hacerse grandes debían ser los servidores. Y que el que quería ser el primero iba a ser siervo de todos. Y él se puso como ejemplo. Le dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero después dice algo importante: y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué es servicio? Si lo tomas del contexto bíblico, servir significa dar la vida por otro. Dar la vida en rescate por otro. A mí hace poco que hicieron, me pusieron agua. ¿Qué significa eso? ¿Me están rescatando de qué? De la sed. Si usted le sirve a su esposa y lleva alimento a su casa, a sus hijos, ¿qué está haciendo? Llevando provisión a su casa. ¿Para qué? Para que no haya necesidad ni hambruna en su casa. ¿Para qué se paga la energía? Para que no haya necesidad de carencia de luz en su casa. ¿Para qué se paga el agua? Para lavar trastes, para bañarse, para tomar. Entonces alguien tiene que pagar el precio. Entonces siempre yo he enseñado esto: si usted no está dispuesto a servirle a un hombre, no se case. Si usted no está dispuesto a servirle a una mujer, no se case. El día que se case, no le ande diciendo a su marido: yo no soy tu sirvienta. Si es su sirvienta, que enoje. Usted es la sirvienta de su esposo. Pero también le voy a decir algo: usted es el sirviente de su esposa. Yo no soy tu sirvienta, yo no sé quién lo ha dicho y quién lo va a decir, pero arrepiéntase de ya. De acá soy tu sirvienta. ¿Vos quieres que te lave los pies?
pies también, ¿qué hizo Jesús? No digas que te lave los pies también, ¿y qué hizo Jesús? Jesús le lavó los pies a los 12, pero hubo un hombre que no quería. ¿Quién era? Pedro. Le dijo que no. Entonces le dijo, si no quieres que te lave los pies, no tenés parte conmigo. Y él le quiso que hasta la cabeza le lavara. Pero lo único que se ensucia, ¿qué son? Los pies. Entonces Dios quiere que tengamos unos pies santos. Dios quiere que tengamos unos pies limpios. Que nuestro caminar sea limpio e íntegro delante de los ojos de Dios. Por eso Dios le lavó los pies, no solamente para ser señal de servicio, sino también para que sus discípulos caminaran en rectitud, en integridad y con pies limpios. O sea, sus pies, usted debe saber dónde los pone, dónde los posiciona. Sus pies no pueden estar en cualquier lugar. Los pies de un ungido no pueden estar en discotecas. Los pies de un ungido no pueden estar en un lugar donde se hable el mal de las cosas de Dios. Los pies de un ungido no pueden estar en un lugar donde se hable el mal del evangelio del reino. Los pies de un ungido no pueden estar con el chisme donde hay crítica. Tienen que estar limpios. Tienen que estar íntegros. Sus chistes no pueden ser chistes que sean vulgares, obscenos, ni estar con gente así. Y si me dice que le dé un texto bíblico, lea el Salmo capítulo 1 y va a ver en qué lugares no puede estar. Bienaventurado el varón, y si es mujer, diga mujer, que es para los hombres, pues. Bienaventurado el varón, y si es mujer, bienaventurada la mujer, que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Y el resultado de meditar en la palabra será que ese hombre o esa mujer va a ser como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y da fruto en su tiempo. Si usted lee el Salmo 1 y lo practica, va a haber resultados grandes, porque si usted no escucha consejos de malos, si usted no está en camino de pecadores, si usted no se sienta en silla de burladores o escarnecedores, pero no medita en la palabra, no va a prosperar, porque lo que prospera es la palabra. Entonces, ¿qué debo hacer? Apartarme del mal consejo. Pero ¿qué debo de hacer? Leer su palabra, meditar en ella y voy a prosperar. ¿Qué significa que la hoja no caiga? Significa que yo voy a tener cobertura para gente, que yo voy a hacer sombra para gente. ¿Qué significa dar fruto a su tiempo? Significa que en cada estación yo voy a estar alimentando a otros con palabras. Por eso solo el que medita en la palabra va a tener una palabra para aquel que la necesite. Pero ahora, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Le está sirviendo a Dios? ¿Está sirviendo a su padre? ¿Está sirviendo a su madre? ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen anda a lavar los trastes, anda a lavar la ropa, anda a trapear, anda a barrer? ¿Cómo reacciona usted? Usted tiene un ADN de servicio. Que se revele es otra cosa, pero en la genética suya viene servidumbre. Jesucristo es el ejemplo de servicio. Sara a su esposo le llamaba Señor. ¿Sabe qué significa Señor? Que ella era la servidora o la sierva. Entonces usted es la servidora de su esposo, usted es la servidora de su padre, usted es el servidor aún de sus hijos. ¿Quién le da comida a ustedes? Sus padres. ¿Y qué hacen al darle comida? Ya te voy a servir la comida. ¿Entonces qué está? Sirviendo. Está sirviendo. Los hijos deben de servir en la casa. Algo tienen que hacer. Más si no aportan dinero. Si no aportan dinero, que sea barra, que sea trapea, que sea lave ropa. El día que su mamá se enferme, lávele la ropa a su mamá. El día que su papá se enferme, lávele la ropa a su papá. No ande diciendo que lo haga el otro. Gánese esa bendición usted. Gánese esa honra de parte de Dios usted. Dice que el que honra padre y a madre va a tener largos días de vida. Va a ser prosperado en esta tierra. Entonces siempre hay un opuesto. El que lo deshonra va a ser cortado. El que lo deshonra va a vivir menos. El que lo deshonra no va a prosperar. Por eso si usted tiene hijos que lo deshonran, ahí depende de la oración del padre. Porque hay una ley que dice que el que deshonra a padre y a madre va a vivir menos. Pero si tiene hijos que lo están deshonrando, ore por ellos por misericordia,
La vida de sus hijos depende de usted como padre o madre. Por eso muchos jóvenes mueren en la calle porque andan en drogas y en alcoholismo, no solamente por la paga del pecado, sino porque la deshonra trae muerte. Y no crean que solo están en la calle el alcoholismo. Yo he visto muchos casos donde jóvenes mueren en accidentes, los atropella un carro, los atropella una moto, mueren de paros cardíacos por la misma deshonra. Por eso el consejo que siempre se le da al joven es que si la joven le grita a la mamá, después le va a gritar al marido. Si el hombre le pega a su mamá y levanta su mano contra la mamá, lo va a levantar contra su esposa. Según como trata a su madre, que supuestamente es lo más sagrado. ¿Cómo no va a tratar a su marido? ¿Cómo no va a tratar a su mujer? Entonces nosotros nacimos con una genética o un ADN de servir a la gente. El problema es que no quieren hacer nada en casa, pero al vecino, si el vecino le dice, ahora tráeme esto, vamos. Si los amigos le dicen, vamos a tal lado, vamos. Pero al padre o a la madre no. Pero tenemos de servir ¿a dónde? En la casa, en el trabajo y en la iglesia. Yo no sé cómo está su servicio en la iglesia. Yo no sé cómo está su servicio en su casa y cómo está su servicio en su trabajo. Es cierto que está recibiendo un beneficio, está recibiendo un pago, está recibiendo una remuneración, pero hágalo como para Dios. La excelencia no se limita a estar en el altar. La excelencia va más allá del altar, porque queremos darle lo mejor a Dios en el altar, pero dé lo mejor en la albañilería, dé lo mejor en la carpintería, dé lo mejor en su oficio. Ay. Todo lo que usted haga debe dar lo mejor. Ahora, ¿cree usted que tiene ADN de servicio? Esa es la Biblia, que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y Dios ha servido a la humanidad y la sirve hasta el día de hoy. Jesucristo vino y se hizo hombre. Y Él habitó entre nosotros y vino a servirnos. Amén. ¿Quién es usted para no servir? Le repito, ¿quién es usted? Y si lo mira como pedrada, ¿quién soy yo para servir? Porque hoy la gente todo es pedrada, cuando le dicen la verdad. ¿Quién es usted para no servir? ¿Quién soy yo para no servirle a Dios? ¿Somos mayores que Jesucristo? ¿Somos mejores que Jesucristo? El servicio de nosotros es dar la vida por otro. Por eso alguien dijo, si usted no está dispuesto a trabajar para otra, no se case. Si usted no está dispuesto a hacer comida 21 tiempos a la semana, no se case. Porque si usted quiere aguantar hambre, aguanta hambre usted sola. Si usted quiere hacer una sopa instantánea por pereza, que no quiere hacer comida, la hace usted sola. Pero con marido va a tener que hacer comida. Como mujer va a tener que conseguir trabajo. ¿Quiere hacer trabajo? Va a tener que conseguir. Pero si usted vive con sus padres, usted puede estar hasta sin trabajar. Como su papá le da comida, se acomoda, pero como mujer no se puede acomodar. Tiene que buscar trabajo. Pero necesitamos nosotros esa entrega. La gente no está sirviendo a Dios del corazón. Y el Espíritu Santo me hablaba en el tiempo de las alabanzas de adoración. Y me decía algo bien específico. Y me decía, el servicio te posiciona. Amén. Pero toda posición es para servir. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos muchas veces. Empezamos a servir muchas veces porque amamos al Señor, estamos en el primer amor. Pero a mí el primer amor se va perdiendo, ya me da igual si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, me da igual si sirvo o no sirvo, me da igual si las cosas suceden o no suceden. Pero también está en otra persona que tiene una mala intención. Hay personas que sirven para ser promovidos. Y le voy a decir algo, el servicio lo promueve sin necesidad que lo use. Porque cuando Dios pone la mirada en usted, aunque esté escondido, a ellos lo van a sacar. Amén. Aunque nadie lo conozca, a ellos lo van a sacar. Amén. Aunque nadie lo vea, a ellos lo mira. Y Amén. lo va a promocionar, lo va a mandar a llamar. Recuerdo que cuando yo fui instalado como líder, nosotros en la iglesia éramos 1,200 personas. Y a mí me tocó hacer una exposición acerca de la fe. E hice la exposición. Y después la supervisora de la zona me mandó a hablar y me dijo el pastor que lo iba a ungir el siguiente domingo, prepárese para líder, usted va a ser lanzado para líder. Y yo estaba en la
que es el primer nivel. Lo va a lanzar como liderazgo porque el domingo va a ungir más líderes y me dijo que a usted. Y le dije, ¿y el caso que me conoce si yo soy nuevo? Yo tengo como 6 meses de venir aquí. Porque ni el nombre me conocía. No, me dijo que lo escuchó cuando estaba haciendo la exposición. Y ahí mandó a preguntar al anciano del distrito que quién era ese joven, que quién era el supervisor y de qué zona era. Entonces le dijeron de qué sector y de qué zona era y quién era el supervisor de la zona, y llamó al supervisor y le dijo que me dijera. Y yo no estaba buscando posición. Sí, esa exposición yo la hice con nervios, esa exposición yo la hice con pena, esa exposición yo la hice, como digo, pensando que me iba a sacar todos los puntos. Y eso, a través de esa exposición fui lanzado como líder. Mi primera predicación fue el 26 de mayo del año 2007, fue el primer mensaje. Y le voy a decir, estuve como de entre 10 a 12 minutos dando mi primer sermón. Y de ahí no hallaba qué hacer, porque nadie nace con todo. A medida yo fui sirviendo, yo fui creciendo y fui creciendo. Entonces, el servicio nos da crecimiento. Amén. El servicio nos da avance, el servicio nos catapulta. Yo jamás hice algo para ser promovido, pero lo que hice me promovió a otro nivel. Lo que hice me promovió a cosas mayores. Entonces, si usted quiere ser promovido, comienza a servirle a Dios y Dios lo va a promover sin la intención de que busque la promoción. David fue promovido de ser pastor a ser rey. ¿Pero qué hizo David? Fue fiel con las ovejas. David tuvo que ser fiel cuidando las ovejas de su padre y fue promovido para ser rey de Israel. Entonces, algo tenía que estar. ¿Usted cree que si David era Baragán, un rebelde, que no le hacía caso al papá, que no lo decía a la mamá, lo hubiera promovido como rey? Lo descarta el profeta y lo descarta Jehová de los ejércitos. Porque el asunto no es que te descarte el hombre, el asunto es que Dios te descarta muchas veces y Dios te va a posicionar hasta que mire obediencia en su vida. Amén. A veces pues a mí el apóstol me bajó, a mí el apóstol me quitó, a mí el apóstol ya no me toma en cuenta. Pregúntese quién es mi autoridad en primer lugar, quién es mi cabeza. Pregúnteme quién me habla y quién me dirige. Eso no solamente es la autoridad que te va a sentar. Dios mismo mira tu actitud y no te va a promover. Si usted tiene una actitud de conformismo, de pasividad, de rebeldía, ni Dios mismo lo va a promover. O sea, Dios usa a los hombres para ser promovidos. Entonces, en los ojos de Dios estaban puestos en David, desde que David cuidaba las ovejas de su padre. Amén. Y ahí entonces tuvo que enviar al profeta, tuvo que enviar a un hombre de carne y hueso, a un hombre que también tenía defectos. Entonces, Dios no podía promover a David solo, tenía que utilizar al profeta del momento, el profeta que estaba en influencia en ese tiempo, que se llamaba Samuel. Y Samuel también antes fue un inexperto. Samuel estuvo a los pies de Elí y no reconocía la voz de Dios, y Elí le enseñó a conocer la voz de Dios. Amén. Entonces, Samuel también empezó sirviendo. Samuel empezó en el templo y después comenzó a unir a un rey, a Saúl. Después tomó a David por rey y Saúl fue destituido. Miren que no ha tocado ni la enseñanza todavía. Saúl fue destituido. O sea, Dios te puede destituir, Dios te puede sentar por tu rebeldía, por su desobediencia, por su falta de amor a la obra. Dios lo puede hacer. Amén. ¿Y a quién va a usar? A un hombre. Y para levantarlo, ¿quién va a usar? A un hombre, a una persona. O sea, Dios no lo puede levantar si no es a través de un hombre. Dios no lo puede levantar si no es a través de una mujer. Dios no lo puede levantar si no es a través de una persona. Pero si usted se baja solo, mire, si usted cayó en pecado, confiéselo. Porque a veces hay gente que se sienta sola, pero es porque anda torcida y no dice por qué. Ah, que ahorita no quiero. Todos te excusan que es por el trabajo, otros dicen es por el estudio. Les voy a hablar como Maldonado, déjense de pajas. Sométase al reino, sométase a Dios.
pastor que suena deje de casaca, no chapines, va a la casa igual a nosotros. Cuando se quiere, ¿qué? Se puede. Cuando no se quiere, no se puede. Entonces Dios pone el querer como el hacer. Usted quiere, pero no hace. Entonces significa que usted está muerto espiritualmente. Y dele gracias a Dios que todavía no ha muerto físicamente, porque si la gente muere físicamente y espiritualmente, solo hay un destino, el infierno. Pero mientras vivamos debemos servirle al Señor. Ya es tiempo de quitar la mentalidad de calientabancas. Esa frase bien famosa en todas las iglesias, los calientabancas. Algo tenemos que hacer para el reino. Dios murió por nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. Él subió, Él quedó avergonzado, Él quedó lacerado de latigazo, y nosotros muchas veces no queremos servirle a Él. Y le voy a decir algo, el decir que a Dios tiene también amor para servirle a los hombres, para servirle a las personas. De hecho, usted puede danzar bonito aquí, pero si no le sirve a sus padres, esa danza de nada sirve. Usted puede cantar bonito aquí, pero si no le sirve a sus padres, en la casa de nada sirve. Obras muertas. Pero al igual usted puede ser obediente, le puede dar todo el pago a su papá, a su mamá. Puede portarse bien, no puede decirle ninguna mala palabra, pero si no tiene a Cristo en el corazón, se va a perder su alma también. Es necesario arrepentirse de los pecados, es necesario arrepentirse de las malas obras, pero también es necesario que servirle a los demás. Escuche, el ADN es una molécula que contiene la información genética para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Entonces, todos tenemos un ADN biológico, un ADN también espiritual, el ADN de Dios lo cargamos nosotros. ¿Cómo podemos recuperarlo? A través del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Todos esos frutos debemos manifestar. Pero ahora usted tiene amor, tiene paz en el corazón, tiene gozo en el corazón, tiene bondad en el corazón, tiene benignidad. ¿Sabe qué significa la palabra benignidad? La palabra benignidad se traduce como amabilidad. Es amable usted con la gente. ¿Cómo atiende en esa tienda ahí? Vaya, no van a ver la novela ahí, la gente pone tu perilla y estoy viendo usted. Esta gente va a molestar, dice. No, que cuando nos ponen negocio hay que aguantar. O llegan clientes mal encarados también. La paciencia tiene que ser probada, que es fruto del Espíritu. ¿Tiene paciencia usted? Si usted dice que no tiene paciencia, necesita un encuentro con Dios. La paciencia es fruto del Espíritu, es el carácter del Espíritu Santo. Entonces el ADN tenemos el biológico, tenemos el ADN espiritual. Esta molécula se encuentra dentro de las células y está compuesta por dos cadenas que forman una doble hélice como una escalera espiral. La función del ADN, ¿cuál es? El principal es almacenamiento de información genética. En el ADN se establece toda la información de la cual se puede heredar. Por eso muchos sacan los ojos del papá, las cejas de la mamá, la manera de caminar de cualquiera de los padres, pero algo tienen que sacar. Eso se llama ADN, eso se llama genética. Entonces dice almacenamiento de información genética. También codificación de proteínas, la transmisión hereditaria y la replicación. ¿Qué es replicación? Significa copias, o sea, usted casi es como una copia de su papá o de su mamá. Se llama replicación. También le saca los ojos. Es que esos tristes igual en papás. Yo no sé qué ellos van a leer. Sacó ojos tristes. Mira, el caminadito del papá tiene. Dice. Mira las mañas de la mamá tiene. Pero no veo mañas, no lleva cosas malas, sino de gesto, va por costumbre. O salen catrejos, el papá es catrejo, así le decimos en Honduras, en nuestro país, y sale el niño así también. Pero si eso se llama ADN, también se traduce como genética. Ahí viene la información, pero no crea que solo
ahí viene la información mala. Por eso, si usted tiene un hijo alcohólico, lo más probable es que el papá fue alcohólico o el abuelo fue alcohólico. Si usted se ha divorciado, corte esa maldición, porque después su hija se va a divorciar, su nieta se va a divorciar, su tataranieta se va a divorciar hasta que alguien. Si su papá le pegaba a su mamá, después va a ser el hijo suyo que le va a pegar a la mujer, si no corta eso. Si no corta eso, o si su marido le pegó, la maltrató físicamente y después lo mismo va a pasar a su hija. Entonces cortemos toda maldición generacional para que las demás generaciones sean benditas. La bendición también se hereda. Por eso que les digo, oren, ayunen. O sea, su vida de oración se va a reflejar en sus hijos. Si a usted no le gusta orar, no demande oración. Si no le gusta ayunar, no demande ayuno. Si no le gusta congregarse, no congregate. Y usted está congregando. En la misma silla, en el mismo mueble, que otro que congregue y no va. No. Congreguémonos, congreguémonos. Sus hijos van a agarrar su ejemplo, pero también el ADN espiritual de Dios y el ejemplo que usted le dé. Pero también así como hay rasgos físicos, también hay rasgos espirituales. Y estamos lejos muchas veces de parecernos a Jesús. Muchas veces estamos demasiado lejos de parecernos a Cristo. Creo que si nos pareciéramos más a Cristo, hubiera menos rebeldes en las iglesias, hubiera menos criticones en las iglesias, hubiera gente que vive más en santidad y menos en pecado. El ADN es fundamental para la vida y su estudio ha permitido comprender mejor los mecanismos de herencia, enfermedades genéticas y el desarrollo de nuevas terapias. O sea, las enfermedades se catalogan por enfermedades genéticas o hereditarias. Nosotros le llamamos maldiciones generacionales. La ciencia hasta cierta área ha investigado las enfermedades que son hereditarias. Vaya con diabetes, usted a ver, ¿qué va a decir? Y su papá era diabético, su mamá era diabética. El cáncer es una maldición generacional que muchas veces le pasa. Yo y usted debemos de cortar maldiciones de enfermedad, cáncer, diabetes, leucemia, muertes prematuras, accidentes antinaturales. Yo he conocido gente que si tiene 3 maridos, a los 3 los matan. Ya el cuarto ya le da miedo enamorar a esa chava. Hay muertes prematuras. Pero debemos de servirle a la gente, debemos de servirle a Dios. Espero que después de este sermón, aunque sea práctico, espero que su nivel de servicio cambie, no solamente en la iglesia, sino también en su casa. Que si ahorita cuando salga le dicen lavar los trastes después del almuerzo, se acuerde de este sermón. Que si dejan tener que trapear, se acuerde de este sermón. Porque por lo general nosotros somos rebeldes por la naturaleza de Adán, pero por la naturaleza de Cristo tenemos que ser obedientes. ADN de reino, ADN espiritual, ADN de Dios, ADN de Cristo. Y nuestro ADN que estamos viendo hoy es ADN de servicio. Porque siempre he enseñado, siempre nos gusta que lo digan que tenemos ADN de guerra, que tenemos ADN sobrenatural, que tenemos ADN de cosas mayores, pero pocas veces se habla de ADN de santidad. Ya de santidad hemos hablado, pero de servicio hay que servirle a Dios. Número 1, tus dones y talentos son para servir. Tus dones y talentos son para servir. Ahora, ¿para qué le pide un don a Dios? Es para servir. Si usted no quiere servir, no le pidiendo nada. Es que yo quiero el don de sanidad. Llamen a la hermana que venga ahora conmigo, que te está la gente solo molestando, camine. ¿Para qué le pido don entonces? Si le están llamando es porque Dios la usa en sanidad. Es porque la usa y tiene fe en que Dios la va a usar a usted. Es que es bonito que lleguen a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, o que digan cuando tenga tiempo me avisa, pero que lo vayan a buscar a las 12 de la noche a usted que vaya a orar y tal vez está en mejor sueño y tal vez tiene que madrugar el siguiente día. Ahí es donde se ve el carácter suyo, si lo va a hacer de corazón. A veces pedimos cosas a Dios que no sabemos, a lo que nos vamos
despertarlo. Yo por eso le digo que hay días que uno se siente cansado y que el cuerpo necesita descanso. Y hay lugares donde yo voy que yo sé que ahora que me van a poner y también yo ando en mi tiempo libre. A veces voy a ciertos lados y yo voy a relajar, voy a visitar a tal persona, voy a relajar, voy a echar mi fresco. Y entonces no, y ahí es el profeta, aprovechemos que ore por nosotros y esas pasillas ahí en fila. Dios mío, Dios mío. Pero Dios nos ha enviado a nosotros para servirle a la humanidad, servirle a la gente, pero sí que la gente dé el fruto por lo cual se le ha hecho imposición de mano. 1 Corintios 12:7. Busca 1 Corintios 12:7. Se lo voy a buscar en otra versión yo, pero usted búsquelo en su versión Reina Valera 1960. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 12, versículo 7. Sus dones y sus talentos son para servir. O sea, si usted está orando por un don, es para servirle a Dios que lo está pidiendo, no es para hacer show, como dicen, o el espectáculo para ser visto por los hombres. O sea, que tiene que ver la gente a Jesús a través de nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? Alguien lo lee fuerte. Pero cada uno. Léala fuerte, versión Reina Valera 1960. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahí dice para cada uno. Se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahora la otra versión, esa creo que es la Biblia de las Américas. 12:7. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para La versión Reina Valera 1960 no sale muy entendible porque dice que la manifestación del Espíritu le da a cada uno para provecho, y muchas veces dicen que es para provecho de uno. No, en la otra versión dice para el bien común. ¿Qué significa el bien común? Que los dones que yo tengo van a ser de utilidad para usted, para el beneficio suyo, y los dones que usted tiene van a ser provechosos para mí. Si leemos la Reina Valera, lo podemos tergiversar y podemos decir que es para beneficio nuestro, porque solamente dice para provecho. Y mucha gente se ha aprovechado de eso, ha sacado billetes con sus dones espirituales. Va a orar por los enfermos y dice, no, tiene que darme una ofrenda de 5,000 si quiere que vaya. Si quiere que vaya a predicar, está dando. ¿Quién le dio el don de predicación? El Espíritu Santo. Si quiere que vaya a predicar, tiene que ir a un hotel 5 estrellas, vaya, tráigame en un carro privado. Incluso dicen que una vez un predicador dijo, téngame frutas y verduras porque cualquier cosa yo no como y un vinito. Entonces mucha gente se ha aprovechado de los dones para estafar, para manipular, para controlar, pero los dones son para servirle a la humanidad. Si Dios lo bendice, no hay problema, que Dios lo bendiga. Si usted algún día va a la montaña y predica y le dan maíz, tómelo. Le dan ayote, tómelo. Le dan una raja de ocote, tómela. Le dan pataste, tómelo. Chayote, que es en otro lado, creo. Si le dan café molido, tómelo, es de una bendición. Pero usted no va a tratar de eso. Pero la gracia de Dios lo va a bendecir, sin necesidad de estar detrás de las añadiduras. Las añadiduras lo van a seguir. Amén. Pero si usted dice, no, voy a la montaña, entonces tiene que darme una ofrenda de tanto, tiene que darme tantas libras de café, tiene que darme un saco de pataste, una racimo de guineos. No, anda mal usted. Y le estoy yendo a lo más bajo, no le estoy hablando de la ciudad todavía. Entonces dice la Nueva Traducción Viviente, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Escuchen, se lo vuelvo a repetir, pero a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora voy a leer la traducción en el lenguaje actual. 1 Corintios 12:7. Y nos dice, permítanme, primero dar los anuncios. 1 Corintios 12:7, traducción lenguaje actual. Esta versión nos dice, Dios nos enseña
que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos, escuche, el bien de los demás. Le repito esa parte. Lo hace para que procuremos el bien de los demás. Si tiene el don de sanidad, va a ir a sanar a los enfermos. Si tiene el don de profecía, va a exhortar, va a consolar y va a edificar. Si tiene el don de interpretación de lengua, va a dar un mensaje en el lenguaje entendible, traducido de unas lenguas angelicales o humanas. Si tiene el don de ciencia, va a traer una revelación sobrenatural de parte de Dios a una persona específica o a un grupo de personas que la va a necesitar en ese momento. Mire que Dios se mueve según su fe. Estaba en una vigilia yo una vez. La vigilia terminó y le digo al Espíritu Santo: Señor, dame una palabra de ciencia para alguien. Así le dije yo: Señor, dame una palabra de ciencia para alguien. Ya terminamos. Pero dame una palabra de ciencia para alguien. Alguien ha de dar una palabra de ciencia. Y después me dice: hay una persona aquí con un dolor en la espalda que ha pasado mucho tiempo con dolor en la espalda, orar por ella. Y había terminado la vigilia. Y empiezo a decir yo: hay alguien aquí que padece un dolor de espalda por mucho tiempo. Y sale una viejita diciendo: yo le dice, pasa a orar por usted. Le digo. Y Dios no me habló, no me dijo nada. Yo porque le dije al Señor: Señor, dame una palabra de ciencia para alguien. Y me reveló, entonces había alguien necesitado de sanidad. Entonces, ¿qué tuvo que operar ahí? El don de ciencia con el don de sanidad. Entonces operó juntamente. Entonces, ¿para beneficio de quién? Para beneficio de la hermana, porque yo estaba sano. Pero yo le pedí a Dios que me diera una palabra de ciencia para alguien. Y la palabra de ciencia no solamente es para sanidad, puede ser una advertencia, puede ser que la gente ande en cosas malas, puede ser que la gente esté en una relación con una persona inconversa, una relación que la va a llevar al fracaso. Yo he orado por gente que ha andado con mujeres casadas y yo le he dicho, o sea, por parte del Espíritu Santo, hombres que han andado con mujeres que son casadas, también ellos son solteros, pero las mujeres son casadas. Y no hablo de casadas solas, sino casadas acompañadas. Pero Dios no va a dar una palabra para destruir, sino para que la gente se arrepienta, reflexione, porque si ese marido no vaya, que se aliste, no. Hay hombres que son malos, celosos, iracudos. Entonces Dios siempre lo va a librar a tiempo. O tal vez alguien va a hacer un negocio fraudulento con usted y Dios le dice: Señor, que el negocio que estás a punto de hacer, de nuevo harás. A ver, pueden ser papeles falsificados, estafas o cualquier cosa. Entonces Dios siempre llega a tiempo. Dios amado va a llegar después. El Espíritu Santo siempre llegará en el momento oportuno y en el momento correcto. Entonces, número 2, Dios demanda adoración y servicio. Dios demanda adoración y servicio. De nada sirve que usted adore a Dios si no lo sirve. Y de nada sirve que usted sirva a Dios si no lo adora. Y busque la palabra. Mateo 4:10. Ya voy fuera del tiempo. Ya me queda poquito. Mateo 4:10. 2 cosas pide el Señor que se le graben. Yo las he enseñado siempre: adoración y servicio. Y adivinen quién más pide eso: el diablo. Porque estas palabras fueron palabras de Jesús para Satanás mismo. Y le voy a decir esto porque quiero que le hable el entendimiento de Dios en cosas sencillas. Hay cosas que son sencillas pero son poderosas. Que si el diablo se atrevió a pedir la adoración a Jesús, ¿cómo no le va a pedir a usted? Que si el diablo le pidió a Jesús que se arrodillara delante de él, ¿cómo no le va a decir a usted que se arrodille delante de él? Amén. Si él tuvo la capacidad de tentar a Jesucristo, ¿qué le quita que no nos puede tentar a nosotros? Porque hay gente que solo Dios le empieza a usar y dice que ya son inmunes al pecado, que son inmunes a caer, que son inmunes a ser tentados. Más el diablo va a querer tentarlo y hacerlo caer. Cuídese. Si alguien está firme, dijo el apóstol, mire que no caiga. ¿Qué dice Mateo 4:10? En la Biblia. Mateo 4:10.
Pero ¿qué capacitó a Jesús con esta autoridad? No solamente ser Dios. La capacidad de Jesús contra Satanás fue la obediencia que tenía a Dios Padre. Y aparte fue tentado cuando estaba en ayuno. Es que no sé qué era, que yo solo comienzo a ayunar y más problemas me vienen. Pregúntale a Jesús, 3 veces la tentó en 40 días. Se metió a ayuno y tengo ayuno de 4 horas y dice que no vuelve a ayunar. Un ayuno de 5 horas y que no vuelve a ayunar porque solo ayuno y se me revuelve la casa, los hijos, la mujer, el marido, los vecinos. Mejor no ayuno. Con 5 o 6 horas de ayuno ya no quiere ayunar y Jesús estuvo 40 días ayunando. Y en esos 40 días no fue el vecino, no fueron los fariseos ni los escribas, sino que Satanás mismo se le apareció y lo tentó 3 veces. Entonces debemos de prepararnos para el tiempo malo, para el día malo, en oración, en ayuno, pero estar en obediencia. De nada sirve que ahorita hay gente que dice, yo estoy en ayuno ahorita, pero en el culto no en ayuno. Y porque hay gente que dice, ahorita está escuchando predicaciones por YouTube, el que no vino. Por si estaba conectado con una predicación. O puede ser, yo estoy en ayuno hoy, ¿y por qué no viene a la iglesia? Y no hablo de expansión de gloria, hablo de cualquier iglesia, de cualquier nombre. Hay gente que dice, estoy mejor yo que muchos que están en la iglesia. Que de ahí arruinó su vida porque empezó criticando. Y más le está ayunando y criticando, mejor no ayudes. Le invito una porción, mejor te saca ayuno. Entonces, Dios demanda que adoración y servicio. Venga a adorar, pero también sirva al Señor. Hay que levantar el ministerio de servidores nuevamente consolidado. Es que pensamos que el que sirve solamente el que está parado, el que le da la mano, el que tiene una corbatilla ahí. Eso es parte de un ministerio, pero todos los dones son para servir, predicar, servir, enseñar, servir, ministrar, servir. Todo lo que hacemos aquí para el servicio de Dios. Número 3, nadie puede servir a 2 señores. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a 2 señores. ¿A quién está sirviendo usted? Les digo yo que mi ética o filosofía de trabajo es el que no sirve, no sirve. Pero la palabra servir es para alguien que está sirviendo, pero si no servimos, no servimos. Resumido, el que nos sirve, no sirve. Tenemos que servir nosotros. No servir para nada, le digan a la gente que no quiere hacer nada. Y es cierto. Mire, no se declarando cosas, que cada vez que somos una garganta. Mire, no se profetizando cosas, profetizando trabajador, que si todo el tiempo va sentado. Mateo 6:24. La palabra nos habla, Dios me hablaba, que muchas veces hemos hecho énfasis en este texto en el dinero. Y le voy a enseñar algo. Dice, ninguno puede servir a 2 señores. Porque le decía que siervo se le llamaba al que tenía un señor. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, pues no puede servir a Dios y a quién. A las riquezas. Pero a veces ese texto se traduce en el original griego como la palabra mamón, que es el dios del dinero o el dios de las riquezas. Pero las riquezas que son controladas por demonios y no por Dios, cuando un hombre es controlado por la carne, por el mundo, por el diablo, las riquezas las malogra. Mujeriar, beber, y el dinero se derrocha. Pero la palabra riqueza del Espíritu Santo me hablaba también a cosas materiales. Porque muchas veces se ha producido siempre en finanzas, en dinero efectivo. Pero ahí involucra todo lo material. Entonces el Espíritu Santo me decía que usted no puede servir a lo material y al reino. Si servimos en el reino, lo material va a venir añadido, pero muchas veces lo material a usted lo atrapa. Lo material a usted, o sea, si Dios le dio un negocio para que administre su tiempo en ese negocio. Cuando no tenía negocio venía a los cultos, pero solo levantó su negocio y dejó de venir a los cultos.
Mucha gente vino al altar llorando porque estaba en necesidad y no tenía trabajo. Se oró, Dios abrió puertas de bendición y no volvió a la iglesia. Se congregan en el trabajo hoy. El patrón es mi pastor y nada me faltará. A veces hay que hacer sacrificio, hay que venir cansados a la casa de Dios. A veces viene hasta sentado durmiendo así, pero a veces el sacrificio de Dios toma como una ofrenda, como unos brazos delante de su presencia. Entonces, no digo que no trabajen, pero el reino primero, lo demás viene añadido. O sea, honre al que le dio el trabajo, honre al que le da la salud, honre al que le da los clientes. Dios le envía clientes a su negocio. El diablo se los quita, pero Dios se los envía. Si el diablo se los quitó, Dios le va a enviar más. Porque Dios siempre vamos a ir ganando. Número 3. Jesús ejemplo de servicio. Jesús ejemplo de servicio. Lucas 12:37. Siempre vamos a tener a Jesús como el mayor ejemplo de vida. Lucas 12:37. Escuche lo que hizo el Señor. Bienaventurados aquellos siervos. ¿Por qué dicen siervos? Porque hay gente que están sirviendo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Escuchen. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. ¿Y qué vendrá a hacer? El Señor vendrá a servirles. ¿Pero a quién les va a servir? A los que sirven. O sea, el Señor va a venir a servirle a los que sirven, porque han tomado su ejemplo. Cuando Jesús lavó los pies, dijo, ejemplo os he dado. Entonces el Señor Jesús nos ha dado ejemplo de servicio, de lavar pies, de ir a orar por los enfermos, de darle palabras al afligido, de darle palabras de ánimo al que las necesita, de darle palabras a aquel que necesita un mensaje de salvación. Y con esto termino. Dios te llama a su servicio. Dios te llama a su servicio. Entonces en esta mañana Dios está llamando al servicio de su obra. Y sea ejemplo en su casa también de servicio. Sea ejemplo de servicio. Sea sometido a las autoridades, donde sea que usted ande, que su marido sepa. Donde sea que usted ande, que su mujer sepa. Donde sea que usted ande, que sus padres sepan. Y donde sea que usted ande, que su apóstol sepa. Si usted se muere y no me doy cuenta ni a su velorio, voy a ir por andar de rebelde. Me mandan el café con pan para mi casa. Por si es digno de que lo pruebe. Es que hay gente que tiene sangre luchando, sale disparado. La hermana Julia, yo solo admiro que siempre que va de viaje, cuando viene aquí a los cursos, me dice, mire, ore por mí, quiero su cobertura, voy para la ceiba. ¿Cuándo? El sábado, ya veces el jueves, el sábado. O me dice, mañana voy porque tengo una emergencia, ya ore. Y ya me pone en la cabeza ahí. Yo oro, porque no hay nada mejor que la cobertura del cielo, que la cobertura del reino. Y no voy a hacer como dijo alguien, le iba a decir al pastor, dice que el hermano tal andaba en la feria, pero si no me iba a preguntar qué estaba haciendo yo ahí también. Entonces, siempre que salga de algún lugar, diga voy para tal lado para orar por usted, para cubrirlo en oración. Mire que hoy hay accidentes en moto, en bus, en taxi, hoy hay accidentes ahí todo. Hace unos años yo recibí una palabra. Busque 1 Tesalonicenses 1:9, con esto cierro. 1 Tesalonicenses 1:9. Hace años el Espíritu Santo me dijo, vas a ver el mayor número de accidentes en este año. El espíritu de muerte se está soltando, me dice, y va a matar a muchos. Muchos no me quieren seguir. A muchos los llamo, pero no me quieren obedecer. Y el espíritu de muerte se va soltando. Y le voy a decir algo. La mayoría de accidentes que han ocurrido han sido en moto.
Por dos razones. Una, porque las licencias muchas veces son compradas. La número dos, por abuso de velocidad. Y cuando digo licencia comprada es falta de experiencia. Número dos, por abuso de velocidad. Y una tercera, porque otro ande alcoholizado, ebrio o drogado. Y la razón principal también es que la moto solo tiene dos ruedas y es un medio de transporte de equilibrio. Un carro, una cuatrimoto, una tuk-tuk, como dicen los guatemaltecos, la mototaxi, eso no ocupa equilibrio, porque tienen tres ruedas y tienen cuatro. La motocicleta es un transporte de equilibrio y cualquier desequilibrio usted se da vuelta. Entonces, por eso la mayoría de accidentes también hay ahí en esa área. Pero me dijo, vas a ver accidentes de todo tipo. Entonces ahí fue cuando empezamos a ver rapiditos chocar, empresas de grandes accidentarse. Incluso en ese año uno se fue por un puente, creo que de Lancho era, uno que se fue por un puente para abajo, no sé si era de Lancho para Teco, se Teco para Lancho. Se fueron aquí en Ciguatepeque, chocó un rapidito con un carro, con un camión. Y en todo ese año hubieron demasiadas muertes, buses, carros, camiones, carros, turismo, y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero los hijos de Dios siempre Dios nos va a guardar, siempre y cuando andemos bajo cobertura y andemos en obediencia. Por eso es importante reportarse y andar bajo cobertura. Terminamos, 1 Tesalonicenses 1:9. Dios te llama a su servicio. Escucha esto tan importante. No sé cuánto tiempo llevo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Imagínense, hasta un tema tiene para predicar ahí de los ídolos a Dios. Porque hablé anteriormente que la idolatría no tiene que ver con estatuas. Por ahí hay estatuas de Cabañas, de Francisco Morazán, de José Ciro del Valle, y esos no son ídolos, son estatuas. Porque usted no se dedica a orar. Entonces todo lo que le quita el primer lugar a Dios se convierte en un ídolo, sea algo material o persona. Entonces dice, ¿cómo convertiste de los ídolos a Dios? Pero, ¿qué dice ahí? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, si usted salió del mundo fue para servirle a Dios, porque si no le sirve a Dios, le va a servir a Satanás. Nadie puede servir a ¿qué? A dos señores. Le sirve a Dios o le sirve al diablo. Pero cuando usted le sirve a Dios, va a servir en su casa con la mente de Dios, con la mente de Cristo. Va a trabajar en su trabajo con la mente de Cristo. Este es el beneficio de ser cristiano e hijo de Dios. La mentalidad mundana ya no llega a la casa. La mentalidad mundana ya no llega al trabajo. La mentalidad mundana no llega a otro lugar. Póngase de pie. Nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Póngase de pie.